Bueno, muchas gracias a todos ustedes nuevamente por ofrecerme su apoyo y por ser tan amables y gentiles en esta comparecencia. En primer lugar, de acuerdo con lo que dijo la diputada Soraya Pérez, sí vamos a tener una apertura a nuestros inversionistas y sí vamos a tratar de ver cómo podemos ampliar las inversiones tanto allá como acá. Yo me quedé muy asombrada cuando supe que en Jalisco había varias empresas nicaragüenses y francamente no me dio tiempo de investigarlas y de verlas. Pero creo que es importante que haya este intercambio. Creo que efectivamente no tiene nada que ver el nivel de desarrollo con el nivel de igualdad de derechos y el hecho de que Nicaragua sea un país que fue pionero en la paridad, como aquí en México apenas lo hicimos en esta legislatura, que por cierto, felicidades. Pero en Nicaragua lo tienen hace tiempo y también las mujeres han estado en 50% en el gabinete desde hace tiempo y también han hecho muchas cosas. Yo mencioné la política de seguridad ciudadana que implementaron las mujeres en Nicaragua a partir de un concepto que era la vinculación con las comunidades y la participación de las comunidades en los temas de seguridad. Entonces, sí, efectivamente no tiene nada que ver el nivel de desarrollo con el nivel de igualdad entre hombres y mujeres. Tenemos países muy desarrollados donde absolutamente no hay ninguna igualdad y no vamos a mencionar a nadie, pero todos sabemos de quién estamos hablando. Señor diputado Elías Micha, muchas gracias también por su apoyo y creo que usted ha mencionado nuevamente que el tema de la migración obedece a varios factores, pero ha mencionado el factor económico como uno de ellos. Y yo creo que ahí está la esencia del trabajo que se está haciendo en el Plan de Desarrollo Integral, que no es un plan para frenar la migración, pero que sí tendrá ese objetivo. ¿Tengo 3 minutos? No. Tienes 2 más. Ah, ok. De pronto me asusté. Obviamente, aquí hay una diferencia. Los nicaragüenses no han solicitado asilo, han solicitado refugio, que no es exactamente lo mismo, pero bueno, no tenemos tiempo de hacer las diferencias. Yo le puedo decir que cuando estaba la guerra contra Somoza, hubo 500 asilados en la Embajada de México. Ahorita no hay ninguno. El diputado Alberto Pérez vuelve a referir que estamos en una situación difícil y ya hace referencia a varios foros donde nos encontramos permanentemente con Nicaragua. Obviamente la CELAC, que es un foro importante que próximamente se va a reunir, y obviamente todo el ámbito de Naciones Unidas. Creo que es muy importante tener en cuenta que toda esta forma de relacionamiento que tenemos a nivel internacional pasa por varios cruces donde nos encontramos siempre. En el grupo de los 77 nos encontramos en Naciones Unidas, sobre todo en las metas de la Agenda 2030. Y yo les mencioné que estamos viendo cómo podemos hacer que también haya acciones para Nicaragua vinculadas a esta participación de México en el Plan de Desarrollo Integral. Eso lo estamos viendo, lo estamos analizando. Y obviamente yo no puedo saber si el gobierno de Nicaragua tiene interés o no,
porque pues todavía no les pregunto, pero nosotros creemos que sí hay maneras en que se pueden vincular, no solamente Nicaragua, sino también Costa Rica y Panamá, a través de la SICA, a través de varios otros mecanismos regionales que creo que pueden ser muy útiles. Muchas gracias, no quiero abusar del tiempo. Le agradezco mucho, Presidenta. Muchas gracias, embajadora. Apreciamos la presencia y participación de sus familiares y amigas y amigos, y le ruego a la comisión designada acompañe a la embajadora Carmen Moreno para que podamos concluir el procedimiento de esta comparecencia. Senador, ¿cómo está? Vamos a continuar con esta transmisión. La reunión de trabajo de la segunda comisión ha concluido la comparecencia de la embajadora designada por el titular del Poder Ejecutivo Federal para representar a nuestro país en la República de Nicaragua, a Carmen de la Soledad Moreno Toscano. En unos momentos más se estará llevando a cabo la discusión del proyecto de dictamen por el cual se ratifica el nombramiento después de su reunión con los integrantes de esta segunda comisión de trabajo. Informarle también que posteriormente se estará llevando a cabo lo que es la comparecencia de Juan José Bremer de Martino, quien ha sido designado representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, igual con el mismo formato que fue aprobado por esta segunda comisión para normar las comparecencias que le estaremos presentando el día de hoy. Por supuesto, también comentarles que en el desahogo de los diversos asuntos se agendaron diversos dictámenes con punto de acuerdo. Algunos de ellos ya fueron desahogados por esta segunda comisión. Se votaron en conjunto aquellos dictámenes que no fueron reservados por los legisladores. Falta todavía llevar a cabo el desahogo de algunos de los dictámenes que fueron reservados, como es el caso del proyecto de dictamen por el cual se establece que la Comisión Permanente condena enérgicamente las redadas en contra de migrantes mexicanos, y también se estará discutiendo de manera particular el dictamen con punto de acuerdo por el cual se establece que el gobierno de la República y a los gobiernos de los estados, para que dentro del ámbito de sus competencias fortalezcan las acciones en materia de prevención y atención por el alto índice de suicidios. Fueron los dictámenes que fueron reservados por parte de los legisladores y que después de las comparecencias se estarán revisando por parte de esta segunda comisión. Los dictámenes aprobados se estarán remitiendo a la mesa directiva de la Comisión Permanente, esto con el objetivo de incluirla en la sesión del día miércoles. Esto es parte del trabajo que por supuesto le estaremos presentando a través de la señal del canal del Congreso, con el objetivo fundamental de que usted conozca de manera directa los diversos planteamientos, comentarios, posicionamientos de los grupos parlamentarios en relación con los asuntos que son de la competencia de la Comisión Permanente durante este periodo de receso. Se reanuda la reunión. De que ha concluido la comparecencia, procederemos a dictaminar. Solicito a la Secretaría consulte a los integrantes de la comisión si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen por el que se ratifica el nombramiento de la ciudadana Carmen de la Soledad Moreno Toscano como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en la República de Nicaragua. Para dar lectura únicamente a su resolutivo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano.
Está aprobado, presidente. Doy lectura al acuerdo. Acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción séptima del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana Carmen de la Soledad Moreno Toscano como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en la República de Nicaragua. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Se consulta si alguien desea hacer uso de la palabra. En virtud de que nadie ha solicitado el uso de la palabra, le ruego a la secretaria recoja el sentido de la votación. Solicito a los integrantes se sirvan mencionar su nombre y el sentido de su voto, por favor, comenzando de derecha a izquierda. Anita Sánchez Castro, a favor. María Rossetti, a favor. Pilar Lozano McDonald, a favor. Elías Lisha, a favor. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, a favor. Soraya Pérez, a favor. Guillermina Alvarado, a favor. Miguel Ángel Navarro, a favor. Reginaldo Sandoval, a favor. Imelda Castro, a favor. Jaime Humberto Pérez Bernabe, a favor. Maribel Villegas, a favor. Beatriz Paredes, a favor. Senadora Presidente, le informo que el resultado de la votación ha sido afirmativo por unanimidad. En consecuencia, se ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana Carmen de la Soledad Moreno Toscano como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en la República de Nicaragua. Comuníquese. Vamos a dar continuidad al siguiente punto del orden del día. En ese sentido, le ruego a la diputada Guillermina Alvarado Moreno, a la diputada Pilar Lozano, a la diputada Soraya Pérez y al senador Miguel Ángel Navarro, nos hagan el favor de introducir a este recinto al embajador Juan José Bremer. Se conforma la Comisión de legisladoras para acompañar al interior de este salón a Juan José Bremer de Martino, quien es diplomático, político, escritor y promotor cultural mexicano, quien ha participado en la vida política de nuestro país en diversos cargos y ha sido reconocido como un promotor cultural destacado. Ha sido representante de nuestro país en diversos países, es embajador de México ante Cuba del 16 de mayo del año 2013 al 25 de mayo del año 2016, embajador de México ante el Reino Unido en el año 2004 al año 2009, representante también de México ante los Estados Unidos, ante España, ante Alemania también y la Unión Soviética, representante de nuestro país ante Suecia, y como parte de su amplia formación y perfil académico, él estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Como le hemos mencionado, ha sido representante de nuestro país en diversas naciones. También fue diputado federal y presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales en la Cámara de Diputados en la 53ª legislatura de 1985 a 1988. Ha ocupado diversos cargos como presidente del comité organizador del Festival Internacional Cervantino, subsecretario de Cultura en la Secretaría de Educación Pública. De igual manera también ha sido director general del Instituto Nacional de Bellas Artes, subsecretario de la Presidencia de la República y secretario privado del entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, de 1973 a 1975.
Durante los años en que estuvo al frente de las instituciones culturales, se crearon las bases fundamentales de lo que es la política cultural mexicana actual. Uno de los principales asuntos en este periodo fue el de la identidad nacional y se marcó el acento en la descentralización de la cultura, la actualización de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, los homenajes nacionales a grandes artistas y la creación de museos, instituciones y casas de cultura en el país. Otras actividades que también ha desempeñado Juan José Bremer, entre otras actividades, ha participado como copresidente de las delegaciones mexicanas en las reuniones interparlamentarias entre México y los Estados Unidos de América. En la docencia, en el ámbito académico, ha impartido conferencias sobre temas culturales y política exterior en importantes universidades de Europa y Estados Unidos. De igual manera, también ha recibido múltiples reconocimientos a su labor internacional. Ha sido condecorado por los gobiernos de Alemania, de España, de Reino Unido. Recibió la Orden del Mérito de Alemania en grado de Gran Cruz, la Orden Isabel la Católica del Reino de España y la Orden de la Reina Victoria del Reino Unido. Vamos a continuar transmitiendo para ustedes la reunión de la segunda comisión. Sea usted bienvenido a esta segunda comisión de la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública. Para nosotros es un honor recibir a tan distinguido diplomático y tan honorable mexicano. Vamos a rogarle a todos nos hagan el favor de ponerse de pie. Ciudadano Juan José Bremer Martino, ¿protesta usted decir verdad en la información que exponga a esta comisión y también en las respuestas a las preguntas que le formulen los senadores y diputados, senadoras y diputadas integrantes de esta comisión? Protesto decir verdad. Si así lo hiciere, que el Congreso se lo reconozca y si no, que se lo demande. Muchas gracias. Solicito a la Secretaría de lectura al currículum del compareciente. Con gusto, senadora presidenta. Juan José Bremer de Martino nació en la Ciudad de México el 22 de marzo de 1944. Realizó la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el exterior se ha desempeñado como titular de la Embajada de México en Cuba, 2013-2016, titular de la Embajada de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 2004-2009, titular de la Embajada de México en los Estados Unidos de América, 2001-2004, titular de la Embajada de México en España, 1998-2000, titular de la Embajada de México en la República Federal de Alemania, 1990-1998, titular de la Embajada de México en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sí está mal el documento, 1988-1990 y titular embajador de México en Suecia, 1982. Fungió como diputado federal presidente de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados de 1985 a 1988. Asimismo, ha ocupado los siguientes cargos: presidente del Comité Organizador del Festival Internacional Cervantino en 1983, ya mero es embajador, subsecretario de Cultura de la Secretaría de Educación Pública en 1982, director general del Instituto Nacional de Bellas Artes de 1976 a 1982, subsecretario de la Presidencia de la República de 1975 al 76 y secretario privado del señor presidente de la República de 1973 a 1975. Entre otras actividades, ha participado como copresidente de las delegaciones mexicanas en la 26ª y 23 y 28 reuniones interparlamentarias México-Estados Unidos celebradas en Colorado y en Nueva Orleans. Ha impartido conferencias sobre temas culturales y política exterior en importantes universidades de Europa y Estados Unidos, y en reconocimiento a su labor ha sido condecorado por los gobiernos de Alemania, España y Reino Unido. Cuenta con las siguientes publicaciones: El fin de la Guerra Fría y
El salvaje mundo nuevo y tiempos de guerra y paz. Los pilares de la diplomacia de Westfalia a San Francisco, publicado por Taurus. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Señor embajador Bremer, esta comparecencia está regida por un acuerdo de la comisión a través del cual se precisa que usted tiene derecho a una primera intervención en la que nos expone los lineamientos generales de su programa de trabajo hasta por 15 minutos. Posteriormente hay una intervención de cada uno de los grupos parlamentarios integrantes de esta comisión y después una respuesta de usted hasta por 10 minutos. Finalmente hay una réplica de 3 grupos parlamentarios y una intervención final de usted de 5 minutos. Para dar cauce a esta mecánica, le ruego atentamente de inicio a su intervención hasta por 15 minutos. Me honra comparecer ante esta soberanía para presentar los objetivos, el plan de trabajo y las acciones específicas que desempeñaría en caso de que esta comisión tenga a bien a decidir mi nombramiento como representante permanente de México en la UNESCO. La UNESCO fue fundada el 16 de noviembre de 1945 con el objetivo principal de erigir la paz en la mente de los hombres a través del papel de la educación, la ciencia y la cultura. La organización ha ampliado su radio de acción y hoy está asociada a 9 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Puede decirse sin exageración que la UNESCO tiene que ver actualmente con los problemas fundamentales que enfrentamos en la escena internacional y que representa los valores que constituyen el humanismo a principios del siglo XXI. La UNESCO encuentra en México no solo un país comprometido desde su fundación, sino un actor de indudable relevancia. Como una nación con profundas raíces milenarias, con una de las matrículas escolares más grandes a nivel mundial, una nación poseedora de una inmensa riqueza natural y con una vida social y cultural únicas por su riqueza y diversidad. Nuestro país está llamado naturalmente a seguir desempeñando un papel activo en la organización, bajo la premisa de obtener el máximo beneficio para el pueblo de México. Nuestro país valora y reconoce las actividades de la UNESCO en materia de educación, el vínculo que ha establecido entre ciencia y verdadero progreso, el diálogo que promueve entre las culturas, el especial celo que ha puesto en la protección y conservación del patrimonio de la humanidad y lo que tiene pendiente que hacer en el futuro ante la revolución de las comunicaciones. Son todos estos temas centrales de una agenda global, como pueden ustedes verlo, que debemos apoyar en los momentos difíciles que estamos enfrentando en la escena internacional. En apego a los principios de política exterior establecidos en el artículo 89, fracción 10ª, de nuestra Constitución, los lineamientos que establezca la Cancillería y en coordinación con la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO, orientaré mi gestión a una constante labor de identificación de estrategias y de instrumentos que la UNESCO brinda para apoyar los esfuerzos nacionales. El fortalecimiento del multilateralismo es una prioridad para nuestro país. Las principales áreas de trabajo de la organización nos ofrecen un amplio panorama de oportunidades para el diálogo, para la cooperación y el intercambio de experiencias, no solamente con las áreas mismas de la institución, sino con la diversidad de sus países miembros
Y esto es importante. La UNESCO cuenta con 193 países miembros y 11 asociados de los 5 continentes. Nos da oportunidad de interactuar con ellos. Buscaré una coordinación estrecha con las instancias mexicanas responsables para determinar en qué áreas y temas vamos a impulsar el liderazgo de México. Procuraré aplicar en las áreas de trabajo de la organización los 7 ejes de la nueva política exterior multilateral dictada desde la Cancillería. En el muy importante sector de la educación, me propongo identificar espacios para el diálogo y la cooperación para complementar los esfuerzos nacionales en el fomento de una educación con calidad, que la UNESCO es una garantía, con el fortalecimiento de las capacidades nacionales para la enseñanza, con miras a alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible, educación con calidad. Apoyaré la celebración de foros que reúnan expertos en materia educativa para compartir buenas prácticas y fomentar la cooperación en este tema. Promoveré el registro de más escuelas mexicanas asociadas con la UNESCO. Hay actualmente 700. Y la creación de cátedras de la UNESCO. Hay actualmente 23, porque han sido un instrumento eficaz para elevar niveles de enseñanza. En el sector ciencias, buscaré espacios para una mayor participación de México en los diversos programas El Hombre y la Biosfera, el Hidrológico Internacional, el de Geoparques Globales UNESCO, en la Red Mundial de Reservas de Biosfera de la UNESCO, donde ya hay registradas 42 reservas mexicanas, y en la Comisión Oceanográfica Intergubernamental. Promoveré que el Centro Regional Categoría Segunda en proceso de formalización en Chiapas estudie la problemática de las zonas fronterizas en el contexto del Programa de Desarrollo Integral El Salvador, Guatemala, Honduras. En el ámbito de la cultura, México tiene actualmente un gran desafío, pero a la vez una oportunidad: mostrar al mundo los valores y rasgos distintivos que han dado prestigio a nuestra civilización, haciendo frente a las campañas negativas que han lastimado nuestra imagen. Buscaré fortalecer la participación de México en los órganos y acciones de las 6 convenciones culturales de la UNESCO, en la recuperación de bienes culturales sustraídos ilícitamente, en el reconocimiento de nuestro patrimonio cultural con el registro de listas del patrimonio mundial. Somos el primer lugar en el continente americano y 7º en el mundo, con 35 sitios, 27 culturales, 6 naturales y 2 mixtos. En la preservación del patrimonio cultural inmaterial, en donde ya contamos con 10 importantes registros. Esto es un nuevo horizonte, una nueva frontera que abre a México espacios nuevos, el patrimonio inmaterial. En este campo es necesaria nuestra atención a los compromisos y acciones que se derivan del registro del sitio Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California en la lista de patrimonio en peligro, en el que se inscribe un relevante tema de amplia difusión internacional y que es la sobrevivencia de la vaquita marina. Soy consciente también de la importancia de mantener un canal de comunicación cercano a la UNESCO respecto al proyecto de infraestructura ferroviaria, el Tren Maya, por su cercanía a 6 sitios mexicanos registrados en la lista del Patrimonio Mundial: Ciudad Prehispánica, el Parque Nacional de Palenque, Ciudad Histórica Fortificada de Campeche, Ciudad Prehispánica de Uxmal, Ciudad Prehispánica de Chichén Itzá, la antigua ciudad maya y bosques tropicales protegidos de Calakmul, Campeche y Siancán. Se trata de manera articulada y transversal con la UNESCO y agencias de la ONU lograr el objetivo de desarrollar un programa holístico de desarrollo y cuidado y conservación de la región. En la esfera de trabajo de la comunicación e información,
la UNESCO tiene un nuevo horizonte que atender. La seguridad internacional, la calidad de nuestra vida social y cultural, los valores en los que creemos, se ven afectados por el impacto de las nuevas tecnologías en los medios de información y comunicación. Los mensajes de odio y de xenofobia en las redes sociales son promotores de la violencia y del terrorismo. Esto es algo que dramáticamente acabamos de padecer en carne propia. Será indispensable involucrar a las instituciones internacionales para hacer frente a esta amenaza. Sobresale también en esta área, en esta importante área, nuestros desafíos ante los crímenes y atentados en contra de los periodistas. Lo que aspiro es hacer un vehículo de comunicación en este álgido tema entre la UNESCO y las autoridades competentes en nuestro país. Coadyuvaré en la celebración en México del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, que organizará la UNESCO el 7 de noviembre de 2019. Promoveré la celebración del Día Mundial del Arte en abril, que fue una propuesta nuestra. Naciones Unidas designó a 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, con el objetivo de llamar la atención para su preservación y promoción. México, como un país que cuenta con la riqueza y la enorme aportación de los pueblos originarios, tiene un compromiso pendiente en la atención de las 68 lenguas subsistentes y el desafío de su preservación. En coordinación con la UNESCO acaba de celebrarse la tercera edición de la Feria de Lenguas Indígenas Nacionales estos últimos días, con la participación de 30 lenguas de nuestro país. Buscaré alentar una mayor participación de la UNESCO en esta materia. Mantendré una participación activa en las próximas sesiones del Consejo Ejecutivo, así como en la próxima conferencia general que se celebrará en noviembre. Promoveré la elección de nuestro país en órganos de la UNESCO y en sus áreas de trabajo que coincidan con nuestros intereses. Cierro esta intervención evocando la memoria de Jaime Torres Bodet, un mexicano ilustre que como secretario de Relaciones Exteriores jugó un papel central en la constitución de la UNESCO y como su segundo director general de 1948 a 1952 contribuyó centralmente a su consolidación. Torres Bodet señalaba ante un ambiente internacional adverso que la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial era una victoria sin alas, porque el mundo entraba a la Guerra Fría y persistían los egoísmos nacionales. Por ese tiempo, pocos años después, el segundo secretario general de la ONU, Dag Hammarskjöld, comentaba ante los críticos de la organización que esta había sido fundada no para llevarnos al cielo, sino para sacarnos del infierno. La UNESCO apunta más alto, sus metas son más elevadas, y aunque los intereses que enfrenta cotidianamente, desde la política del poder hasta los mismos límites de la condición humana, constituyen formidables obstáculos, su sola existencia, estoy convencido, ha impulsado los mejores valores de nuestra civilización y es ahora una conciencia viva de la humanidad. México debe en esta hora respaldarla e infundirle nuevo aliento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Vamos a pasar a la primera ronda de preguntas. Le ruego a la Secretaría dar a conocer quiénes se han registrado. Por Movimiento Ciudadano está el senador Dante Delgado, por el Partido del Trabajo, el diputado Reginaldo Sandoval, por el Partido Encuentro Social, la diputada María Rosete, por el Partido Revolucionario Institucional, la senadora Beatriz Paredes, por el Partido Acción Nacional, su servidora, y por el Partido de Morena, la diputada Anita Sánchez Castro. Es cuando. Muchas gracias. En consecuencia, iniciamos la ronda con la participación del senador Dante Delgado en representación de Movimiento Ciudadano.
Gracias, senadora presidenta. Compañeras y compañeros integrantes de esta segunda comisión de la Comisión Permanente. En primer lugar, reconocer al titular del Poder Ejecutivo Federal la nominación, la designación por parte del Poder Ejecutivo del embajador Juan José Bremer como embajador de México ante la UNESCO. Y reconocemos porque se trata de un servidor público de larga trayectoria, vinculado precisamente a la vida cultural del país. Juan José Bremer ha sido director de Bellas Artes, el primer subsecretario de Cultura, bueno, el segundo subsecretario de Cultura, pero porque estuvo también antes Roger Díaz de Cosío. Pero lo verdaderamente importante es que sentó las bases para lo que después fue el Instituto para la Cultura y las Artes, que a partir de unos años es la Secretaría de Cultura. Juan José Bremer ha estado vinculado a la vida diplomática del país, porque como aquí se ha dado en su amplio currículum, a partir de 1983 y prácticamente de manera ininterrumpida, ha sido embajador en Suecia y posteriormente en la Unión Soviética y posteriormente en Alemania, ha sido nuestro representante en Estados Unidos, en Cuba, en España, en Gran Bretaña, es decir, prácticamente en todas las naciones importantes con las que México tiene relaciones diplomáticas. Se trata además de un hombre que siempre ha trabajado a favor del país y de ello dan cuenta sus importantes textos, porque conocedor como nadie de la relación que se vivió en la llamada Guerra Fría, él explica, estando en todas las naciones que se consideraban antagónicas, precisamente el fin de la Guerra Fría y el salvaje mundo nuevo. Y además del fin de la Guerra Fría, él sabe lo que significa la irrupción de China en el contexto internacional. Y también nos manifiesta lo que son tiempos de guerra y paz. Y precisamente por ello tiene tanta trascendencia el atinado mensaje que el día de hoy nos presenta a consideración de las diputadas y diputados, senadoras y senadores de esta Comisión Permanente, porque la cultura es un gran instrumento para la paz. La preservación de nuestros espacios declarados como Patrimonio Cultural de la Humanidad, el trabajo que se puede realizar desde la UNESCO para fortalecer las relaciones culturales e impulsar el interés de todas las naciones del mundo por venir a conocer nuestra infraestructura creada en condiciones de precariedad que actualmente tenemos, que ha dejado de ampliar el rescate de zonas arqueológicas, pero que con las que se tienen, nos tienen en el concierto internacional como una de las naciones con mayor aportación en este universo. Lo que significa la naturaleza, lo que debe ser la preservación del medio ambiente, las zonas de la biosfera que han sido consideradas implican un trabajo exhaustivo como el que ha expuesto aquí el embajador Juan José Bremer. Para mí es grato escuchar el recuerdo que hace de don Jaime Torres Bodet, quien fue el segundo director general de la UNESCO y que acompañado de otro gran mexicano como fue el maestro Martínez Valls, que participó también como vicepresidente en los eventos constitutivos, acreditan que de considerarlos todos adecuados, Juan José Bremer será uno de los más importantes representantes
de México en ese organismo multilateral de las Naciones Unidas. Estoy convencido de que así será. Las preguntas que iba a formular se quedan cortas en base a la amplia exposición y a las tareas que desde ahora mismo ha impuesto a su responsabilidad en caso de que lo aprobemos. Sirva simplemente para terminar que Beatriz Paredes y su servidor tuvimos el privilegio de acompañarlo en la 53 legislatura del Congreso de la Unión, donde él se desempeñó como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y de la que al menos su servidor tuvo oportunidad de formar parte de esa comisión. Por todos estos antecedentes y porque es un hombre de bien, le deseo el mayor de los éxitos y cuenta desde luego con el voto anticipado del Movimiento Ciudadano para su ratificación. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senador Dante Delgado. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario del PT el diputado Reginaldo Sandoval. Con el permiso, Presidenta. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, expreso nuestro apoyo a la propuesta del Presidente de la República en favor del licenciado Juan José Bremer para ocupar el cargo de representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Sin lugar a dudas, el licenciado Juan José Bremer cuenta con una amplia y sólida trayectoria profesional y también en el ámbito diplomático. México cuenta con un importante patrimonio cultural en el que coexiste nuestro pasado prehispánico, colonial y del México moderno, así como importantes reservas naturales que son patrimonio de México y también del mundo. Desde las Naciones Unidas y de la UNESCO en particular, se han dado declaratorias de diferentes regiones como Patrimonio Cultural de la Humanidad. En este sentido, quisiera preguntar ¿qué medidas tomará usted ante la UNESCO para que más zonas de nuestro país sean declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad? Y también en cuanto al patrimonio intangible que a veces se cruza con el derecho de propiedad industrial, ¿qué medidas se tomarán para la protección del patrimonio cultural de nuestros pueblos originarios, cuyos diseños han sido indebidamente apropiados por empresas transnacionales? Esto tiene que ver porque hoy se conmemora también el 498 aniversario de la caída de la Gran Tenochtitlan y esa conquista militar se tradujo en una conquista económica y en la expoliación de los recursos económicos de las culturas precoloniales hacia la metrópoli. Estoy convencido de que usted puede hacer mucho en favor de la protección del patrimonio intangible de nuestros pueblos originarios. Y me convence y me halaga su frase con la que cerró su participación. Indudablemente que el mundo está en una crisis de civilidad y México, a través de usted, no tengo la menor duda de que será un gran representante en la búsqueda de un mundo pacífico, de un mundo en paz, de un mundo por los derechos humanos. En esta comisión votaremos a favor de su nombramiento y también mañana, sin ninguna duda. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada María Rosete del Partido Encuentro Social. Gracias, Presidenta. Buenas tardes, señor licenciado Juan José Bremer de Martino. Bienvenido sea usted a esta reunión de la segunda comisión de la Comisión Permanente, en donde habremos de ratificar su nombramiento, expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal como embajador extraordinario y plenipotenciario ante la representación permanente de México en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Doctor Juan José Bremer de Martino, conocemos de su importante trayectoria profesional en nuestro país y en el exterior. Ya ha dado una gran reseña de su biografía el senador Dante Delgado. Y sabemos que ha representado a México en 6 embajadas como titular,
Ha ocupado importantes carteras dentro de la Administración Pública Federal y conoce el trabajo parlamentario al haber sido diputado federal. Asimismo, su interés y experiencia en temas culturales y de política exterior son herramientas con las que usted cuenta para el buen desarrollo de sus labores que realizará en la UNESCO. El Grupo Parlamentario de Encuentro Social le reconoce todos esos atributos y capacidades y no tiene duda que habrá de representar a nuestro país de manera digna, eficiente y positiva. México es un país enorme, con una riqueza cultural y de recursos naturales a nivel mundial. Por ello, tenemos 73 años de contar con una oficina de la UNESCO en nuestro país y ahora más que nunca la participación de la UNESCO en la vida nacional será de mayor trascendencia, ya que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha apostado a grandes proyectos que requiere México para lograr el equilibrio de las grandes regiones, mejorar la calidad de vida de las comunidades marginadas e impulsar un nuevo desarrollo a través de la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones, respetando de manera estricta la conservación y la preservación del patrimonio cultural y natural. El Grupo Parlamentario de Encuentro Social comparte la visión de la UNESCO y del Gobierno de la República de vincular la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación con el progreso. Señor embajador, de acuerdo con la carpeta informativa y con la explicación que usted nos ha referido, se señala que con respecto al proyecto de infraestructura del Tren Maya, nuestro país está en comunicación con representantes de la UNESCO para dar seguimiento puntual a este plan que atravesará 6 sitios históricos registrados en la lista del Patrimonio Mundial. Nos gustaría conocer más brevemente y de acuerdo con su experiencia, hasta qué punto podría incidir en México las recomendaciones de la UNESCO para no afectar las zonas consideradas como patrimonio mundial ni a la población. ¿Tiene usted, señor embajador, alguna estrategia que contribuya para que la UNESCO pueda avalar la viabilidad de la construcción del proyecto ferroviario en el sur de México sin afectar la conservación del patrimonio cultural y natural de una región que ha estado marginada del desarrollo equilibrado del resto del país? Asimismo, sería importante conocer de manera breve y dentro de su programa de trabajo en qué consistirá la labor para dar a conocer los alcances de la reforma a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019, y sobre la expedición y modificaciones a la legislación secundaria correspondiente que próximamente abordaremos en el Congreso de la Unión. Agradezco sus respuestas y le reitero, señor embajador Juan José Bremer de Martino, que el Grupo Parlamentario de Encuentro Social votará en favor de su ratificación, además de tener la certeza que México estará bien representado en la UNESCO por un hombre que cuenta con el perfil idóneo y que ha dedicado su vida al servicio de la nación. Enhorabuena, señor embajador. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Rosete. A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, hago uso de la palabra, señor embajador Bremer. Como bien dijo el señor senador Dante Delgado, don Juan José Bremer, él y yo coincidimos en la Cámara de Diputados cuando Bremer era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Esto podría ser meramente anecdótico si no fuese porque fue precisamente en esa legislatura y con la gestión del diputado Bremer que se modificó la Constitución para que quedaran consagrados los principios de política exterior. Es un timbre de orgullo de la carrera parlamentaria de Juan José Bremer, su aportación para el registro en nuestra Constitución de estos principios que siguen siendo válidos y vigentes. No cabe duda que el nombramiento del embajador Bremer ante la UNESCO por parte del titular del Poder Ejecutivo y de la Cancillería es una decisión notable.
En primer lugar, porque era esencial recuperar el rango de la presencia de México ante la UNESCO. La UNESCO es una institución extraordinariamente importante para nosotros por las características de nuestro país y porque México es México gracias a su cultura. Nuestra identidad mexicana es lo que nos permite tener un espacio vigoroso en el mundo y sin duda la experiencia del embajador Bremer en materia de políticas culturales nos permitirá tener un rol mucho más brillante y útil para México en esta institución. Señor embajador, va usted a representar a nuestro país en una institución que ha sido muy golpeada por sus donantes. El retiro del donante principal en una época, nuestro vecino país, y la ausencia de otros donantes hacen que la pervivencia de la UNESCO haya estado muy condicionada. En ese sentido, la tarea de usted, en coordinación con otros embajadores, para recuperarle espacios de donantes a la UNESCO es muy relevante y tal vez para idear mecanismos novedosos en una época en que el mercado mundial de las industrias del entretenimiento y de la formación es uno de los mercados más relevantes. Creo que uno de los temas creativos en el debate en la UNESCO es todo lo que tiene que ver con industrias de entretenimiento, particularmente para los niños, para el fomento de valores y de una cultura de paz en nuestras nuevas generaciones, habida cuenta que buena parte de los videojuegos y otras expresiones tecnológicas de entretenimiento exaltan la violencia y la agresividad. Creo que un gran debate mundial en torno al tema puede ser útil para la niñez de todo el mundo. Por otra parte, presido la Comisión de Ciencia y Tecnología y voy a estar muy atenta de sus recomendaciones de cómo vincularnos a los eventos y a las estrategias de la UNESCO. Y en la reciente reforma educativa incorporamos como una prioridad la enseñanza de las matemáticas. Para nosotros, los mexicanos, sería muy útil que pudiera usted tener un registro de las buenas prácticas, tanto en materia de calidad educativa como de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, como el esfuerzo del uso de las nuevas tecnologías, en donde México fue pionero precisamente con la telesecundaria, pero hay un proceso de evolución muy relevante en estas materias. Concluyo, señor embajador, es usted la gente más indicada para asomarse a este espacio donde la reflexión sobre el destino de la civilización humana es crucial y tengo la certeza de que su talento aportará muchas cosas. Desde luego votaremos en su favor. Embajadora, en nombre del Partido Acción Nacional me permitiré intervenir en estos momentos. Primero, que sepa, embajador, como representante permanente de la UNESCO, en verdad nos llena de beneplácito su nombramiento en el Partido Acción Nacional. Es un reconocimiento a su trayectoria. Ha estado representando a México en países muy importantes, en grandes potencias, en países que han transitado también de un régimen o en los diferentes regímenes. He leído el plan de trabajo y la verdad es que tiene retos muy importantes y que yo estoy convencido que lo hará perfectamente bien. Decirle que me parece muy completo el plan que nos presenta y que creo que sí vale la pena resaltar. Y creo que
que este plan de trabajo ha sido de los más completos, de los más objetivos, donde se ponen líneas precisas, puntos estratégicos y muy puntuales de lo que se quiere alcanzar a través del trabajo y de la representación que usted tendrá en la UNESCO. Así es de que muchas gracias por eso y muchas felicidades. Y hablando del plan de trabajo en el cual menciona una parte sobre la presencia de México en la UNESCO y refiere que nuestro país valora y reconoce las actividades que se hacen en materia de educación, vínculo entre la ciencia y el progreso, precepto que compartimos de manera completa, pero como compartir y valorar lo realizado por este organismo multilateral y en casa como que no hacemos lo mismo. Yo ahorita me referiré en algunos casos. Al inicio de esta administración se anunciaron medidas de austeridad gubernamental que permitiría ahorros importantes, con lo cual en el PAN estamos de acuerdo en el ahorro. Sin embargo, cuando los ahorros se dirigen a sectores que son estratégicos y que no precisamente es que les sobrara el dinero, creo que se ha afectado de una manera muy considerable y que además se requiere de llevar hacia el progreso, como usted lo ha mencionado, y entonces hay un vínculo muy estrecho entre la ciencia y el progreso y en México pareciera que está rota esa cadena, falta ese eslabón que una a la ciencia con el progreso. Y en el presupuesto de este año en programas de materia, es el más bajo desde el 2012, es decir, el presupuesto asignado para la ciencia, para la investigación. Los programas de ciencia, tecnología e innovación tienen el objetivo de formar investigadores que resuelvan los problemas nacionales fundamentales para impulsar el desarrollo del país y el bienestar de la población en todos los aspectos. Aunado a esto, existen 97 instituciones cuyo presupuesto depende directamente de estos ingresos. Y, por ejemplo, los recursos del Centro de Investigación y Docencias Económicas, del CIDEDO, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACYT y sus dependientes, así como de la Universidad Autónoma de Chapingo, provienen precisamente de ahí. ¿Cómo podría contribuir entonces, desde la representación que usted tendrá, mitigar este recorte presupuestal? El sentar o el exhortar para que se sienten las bases de un presupuesto mínimo, que no es suficiente para que la ciencia y la investigación se le asigne los recursos que son en determinado momento las multas pagadas por los partidos. Se ocupa que el Estado le invierta a la educación, a la cultura, a la investigación, a la ciencia y yo observo ese eslabón de la cadena roto en México. Entonces, ¿cómo lograr y recuperar además y posicionarnos en la UNESCO con un papel relevante y protagonista de la agenda que se quiere lograr si pues no lo vemos reflejado en la política pública nacional? Creo que ahí hay un reto mayor, creo que tenemos que estar llamados permanentemente a la congruencia, pero con la experiencia que tiene, porque además pues ha pasado no solamente por la parte diplomática con una gran trayectoria, ha estado en el Ejecutivo, ha estado en el Legislativo y entiende muy bien el reto que esto significa, el cómo poder conciliar las visiones de dos poderes, pero también cómo poder conciliar la posición de México y el papel relevante que puede tener y que debe tener en una institución como la UNESCO. Muchas gracias y, por supuesto, cuente con el voto a favor del Partido Acción Nacional, tanto el día de hoy como mañana en el Pleno, en la sesión. Felicidades, embajador. Y enseguida le cedo la palabra a la diputada Anita Sánchez del Partido de Morena para su intervención. Muchas gracias. Gracias. Estimado embajador Juan José Bremer, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura tiene una importancia sin precedente para el sistema de la ONU y para los países miembros debido a su impulso constante a la educación y la ciencia, así como por ser un estandarte de la defensa del patrimonio cultural del mundo. Como es de su conocimiento, desde la conformación de la UNESCO en 1945, nuestro país ha fungido un papel elemental y de suma importancia dentro de dicha organización internacional. En ese mismo año,
México figuró dentro de los primeros 14 países que conforman la primera comisión provisional misma que se instaló en París para el año de 1946. La colaboración continua entre la organización y nuestro país ha sido evidente. A manera de ejemplo, se puede puntualizar que para dar forma al proyecto de educación fundamental en 1947, la UNESCO optó por realizar uno de sus 6 seminarios especializados regionales en México. Asimismo, la segunda conferencia general tomó parte en esta ciudad, donde se reforzaron aún más los lazos de colaboración y reciprocidad entre ambos entes, siempre velando porque sus resultados y acuerdos impliquen una mejora continua para el desarrollo de México en temas culturales y educativos. No estará de más puntualizar que el trabajo entre la UNESCO y nuestro país ha rendido frutos significativos. Un ejemplo de lo anterior podría ser que como resultado de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, nos encontramos que México cuenta con 34 sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial, de los cuales 6 son naturales, 7 culturales y 1 mixto. Dichos sitios han expuesto a México como uno de los países más diversos en el mundo. Sin embargo, nos parece preocupante que en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, el 47.19% de los sitios se concentran en Europa y tan solo el 12.67% en América Latina. Consideramos necesario impulsar el registro de estos sitios en la región, sobre todo en nuestro país, que tiene tanta riqueza que ofrecer y proteger. El compromiso de nuestro país ante la comunidad internacional y en este caso ante la UNESCO ha sido claro, persistente y contundente. La intención de continuar fortaleciendo y vigorizando los lazos de trabajo entre ambas entidades no debe de ser inobservada. Tomando en consideración lo anterior, me dirijo a usted, embajador Juan José Bremer, para preguntarle: ¿bajo qué criterios, lineamientos y proyectos se buscará impulsar más sitios naturales y culturales del país en aras de que sean considerados como patrimonio mundial? Y otra pregunta también, relativo a la formación, sobre todo en educación y analfabetismo. Si hay algún convenio de colaboración o si dentro de su plan de trabajo está considerado como para hacer esos convenios de colaboración para la formación de profesores, construcción, por ejemplo, de escuelas, donación de equipos, promoción de actividades culturales, tanto entidades culturales y obviamente también tradicionales. ¿Y de qué forma se puede también contribuir a reducir el analfabetismo en México? Es cuanto. Gracias, sea bienvenido. Muchas gracias, diputada Anita. Señor embajador, ha concluido la primera ronda de intervenciones y preguntas de los legisladores. Le ruego nos dé sus comentarios hasta por 10 minutos. Agradezco al senador Dante Delgado su intervención y subrayo algunos de los temas importantes que él planteó. Yo creo que la UNESCO, uno de los capítulos importantes que tiene en este momento que priorizar es el diálogo intercultural. Estamos en un periodo en donde la corriente general camina hacia la intolerancia, hacia el rechazo al diálogo de culturas, y eso no solamente sucede acá en nuestro continente, en nuestra inmediatez, con lo que acaba de pasar en El Paso, lo hemos vivido ya hace mucho tiempo. Hay estas tendencias también en otros lugares del mundo y esto contradice la esencia misma por la que fue fundada la UNESCO. La UNESCO
viene a complementar la creación de Naciones Unidas. Cuando Naciones Unidas en abril de 45 empieza a sesionar su periodo fundacional en el mes de abril, todavía el humo de la guerra estaba encima y la preocupación fundamental de los delegados de San Francisco fue sacar al mundo, como decía Hammarskjöld, del infierno. La prioridad era sobrevivencia, seguridad. Entonces, Naciones Unidas nace fundamentalmente como un pacto entre intereses creados, que los hubo, de ahí el veto, y la conciencia de la catástrofe que acaba de pasar. Y eso ayudó, esa conciencia de la catástrofe. Pero los delegados no alcanzaron en la fundación de Naciones Unidas, la sesión empieza en abril, termina en junio, a acabar temas que también eran importantes. Y México en San Francisco ya plantea con otros países que había que abordar temas sociales, económicos y culturales. Por eso, muy poco tiempo después, se crea la UNESCO. Pero el diálogo de culturas que representa la UNESCO está ahora bajo una amenaza. Yo creo que este es uno de los temas que nuestro país debe de apoyar contundentemente. Lo necesitamos por el interés propio de lo que estamos viviendo en Estados Unidos y lo necesitamos por el interés que siempre ha tenido México en el porvenir de la paz, ¿no? Entonces, ese tema que planteó el senador se me hace la mayor importante. También señaló cómo la UNESCO inició en un trabajo seminal y cómo ahora abarca pues muchos de los temas fundamentales del futuro de la humanidad. Lo acabo de decir, de los temas del desarrollo sostenible de la ONU, 9 tienen que ver con UNESCO. Entonces, soy consciente de la importancia que tiene en este momento tratar de fortalecer a la institución. Paso con los comentarios del diputado Reginaldo Sandoval, del Partido del Trabajo. Aprecio desde luego su respaldo, lo tomo como un compromiso. ¿Qué medidas tenemos que tomar para ampliar las zonas registradas, como también señalaba la diputada? Creo que tienen razón. Europa, China, la Unión Soviética, España, otros países tienen más zonas registradas. Y América Latina tiene el porcentaje que acaba de citar la diputada de Morena. Es decir, creo que esto será fundamental y es una de las tareas que me propongo abordar. Patrimonio intangible. De las 10 que hay registradas, 5 tienen un componente indígena. Esto es muy importante. La romería de Zapopan, cito las 10 y verán que 5 tienen un componente indígena. Y son recientes la mayor parte de ellas. Esta es una nueva frontera y ahí México va a crecer, debe crecer. Está la romería de Zapopan, la charrería, el Centro de Artes Indígenas y contribución a la salvaguarda del pueblo de Totonaca de Veracruz, el mariachi, la pirecua, canto tradicional de los purépechas, los parachicos en la fiesta tradicional de Chiapa de Corzo, la cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, qué bueno que esté ligado, ancestral y viva, el paradigma de Michoacán, podría aplicarse a muchos otros estados, lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomí chichimecas de Tolimán, ¿no? La Peña de Bernal, guardiana del territorio sagrado, la ceremonia ritual de los voladores, las fiestas indígenas dedicadas a los muertos. Aquí está el mundo indígena de México muy bien representado y va a crecer. ¿Y qué significa el registro? El registro es un compromiso. No todo termina en el registro. El registro es el principio de un compromiso. Bien registrado en la UNESCO implica un compromiso de cuidarlo y hay que reportarlo. Eso contestando algunas de los planteamientos que ya me han hecho. Paso, después del diputado Sandoval, con la diputada María Rosetta, las preguntas del Tren Maya.
¿Hasta qué punto debe ir México con las decisiones del cuidado de patrimonio? Yo creo que ahí México va a tener la oportunidad de demostrar cómo el trabajo con las instituciones internacionales nos van a ayudar a crear un proyecto holístico, porque la UNESCO tiene especialistas y está comprometida con la ecología, de ahí las reservas de la biosfera. Es un reto. Yo lo que ofrezco es ser un ágil conducto entre las autoridades competentes en México y la UNESCO, no solamente un facilitador pasivo, sino fomentar activamente esta participación. Ya se está en conversación con ellos y me dice Relaciones también, Hábitat y otras agencias de Naciones Unidas. Yo estimo, lo único que puedo decirles, que será fundamental la participación. Senadora Beatriz Paredes, aprecio mucho que traiga en esta distinguida reunión de legisladores lo que ha sido uno de los grandes honores que me ha dado mi país, que es en el campo de la política exterior, la reforma constitucional. Tuve la honra de hacer uso de la palabra para el planteamiento de la iniciativa de los principios, los 8 principios de la fracción 10ª del artículo 89 de la Constitución, y yo creo que siguen siendo fundamentales, e incluso quienes discuten su actualidad están equivocados. No puedo entrar a la discusión de algunos de ellos, pero estoy convencido, lo digo porque no es el momento, pero estoy convencido de que son un faro orientador que garantiza que México mantenga esa posición internacionalista, que nos ha dado prestigio, por cierto. Tema me dice usted también, senadora, sí es cierto que la institución está golpeada y precisamente por eso tengo más entusiasmo de participar. Ese es un momento en que México, por eso cerré diciendo, tiene que infundir renovado aliento, no solamente con el pago de nuestra cuota, que estaré pendiente que se cumpla puntualmente como lo hemos hecho siempre. En la siguiente reunión de la Conferencia General se va a discutir un aumento a más de 600 millones de dólares del presupuesto de la UNESCO. Ahorita han de ser 580 y tantos, más o menos. Usted mencionaba algo, la salida de los Estados Unidos representa que se anuncia en 2011. La salida de los Estados Unidos en 2011, tengo un minuto, tengo que abreviar, implica un adeudo de 600 millones de dólares. Paso en adelante con la senadora Alejandra Reynoso, agradezco sus conceptos, recojo con interés su planteamiento sobre el tema de ciencia y progreso. Lo que le ofrezco es, desde luego, comentar este planteamiento, esta inquietud. No soy yo quien toma decisiones, pero le ofrezco ser conducto de este planteamiento, de lo que usted me acaba de decir. Diputada, paso rápidamente. Anita Sánchez, creo que ya comenté con el tema del registro. Si hay algo que se me pasa por el tiempo, en la réplica lo pueden replantear. Pero creo que todos los temas relacionados con la educación y la UNESCO, yo vuelvo a decirles, seré un canal eficaz para que la Secretaría de Educación Pública, estoy seguro, porque tiene un pie muy fuerte en la UNESCO, en temas clave de educación pendientes y en formación, en enseñanza, alfabetización, todos los temas que les preocupan, verá en la UNESCO, como lo hemos tenido en el pasado, a un socio comprometido y cercano. No sé si omití alguna de los comentarios. Embajador, sus respuestas fueron
al punto, y en el caso de los temas educativos que abordó la diputada Castro y su servidora, tal vez nos pueda, después de su arribo a la UNESCO, enviar algún documento amplio sobre todos los proyectos específicos relacionados con el impulso a la educación, a diversas modalidades de la misma, y sobre el modo de encontrar buenas prácticas en diversas áreas del sector educativo, desde la alfabetización hasta los procesos de formación magisterial, hasta la calidad educativa, hasta la enseñanza de las matemáticas. En fin, es una comisión muy interesada en los temas educativos. Pasamos a la segunda ronda de intervenciones, hasta por 3 minutos. Tiene la palabra la diputada Soraya Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI. Muchísimas gracias, embajador Juan José Bremer, muy bienvenido. Tengo un par de comentarios y algunas preguntas. En principio, celebro el que haya incorporado en su programa de trabajo aumentar la red de escuelas asociadas. Yo soy una convencida de que la educación es la llave para combatir la pobreza, así que esa es una de los programas que han sido muy exitosos en nuestro país. En segundo, y ahora que se ha ampliado el espectro de trabajo de la UNESCO, y derivado de que hay proyectos de infraestructura que ha autorizado este gobierno altamente contaminantes, como es el caso de la refinería en Dos Bocas, en mi natal estado, en Tabasco. No sé si tenga conocimiento, pero el día de ayer la CEA autorizó ya la manifestación de impacto ambiental, pero lo hizo con varias condicionantes, con varias prohibiciones. La primera es que la construcción no detenga el cauce de los ríos que puedan afectar los manglares, la zona de manglares de ahí. Y el segundo es que se haga hicieron muchos, creo que son alrededor de 9 puntos, y uno que me pareció muy interesante es el monitoreo permanente del cambio climático que puede provocar la construcción de la refinería. Hace mención a fenómenos que han estado sucediendo en el estado, como inundaciones, huracanes, erosión costera, incremento del nivel del mar, que por cierto ya afectan a una comunidad muy cercana dentro de Paraíso, que es Torno Largo. Me encantaría saber si considera prioritario fortalecer todos los programas que tiene la UNESCO en materia de cambio climático, y más por el proyecto de infraestructura que ya inició este gobierno. Y finalmente también celebro la línea de trabajo sobre el tema de detener la violencia a periodistas. También en mi estado hemos tenido lamentables sucesos de violencia hacia periodistas. Supe que hubo un seminario a principios de este año para compartir mejores prácticas. No lo vi dentro de su plan, me gustaría que lo pudiera considerar, incluso con la presencia de periodistas del orden local. Muchas gracias y de nuevo felicidades. De antemano, nuestro voto en positivo. Gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional la senadora Alejandra Reynoso. Gracias, presidenta. Embajador, una de las líneas el plan de trabajo, como lo mencioné, muy completo, y me agradó mucho el encontrar en este plan de trabajo la preocupación y la intención de ser un actor relevante en favor del desarme, la seguridad internacional y la paz sostenible. Sabemos que si el mundo ocupa es de construir paz, y de construir paz con cooperación, de construir la paz con la disposición y construir, y como lo menciona, promover de manera transversal. Sabemos que para la paz no se ocupa solamente del desarme, que es muy importante, y que evidentemente esto genera una violencia que rompe con la paz en los países, pero se ocupa de la conciliación de las comunidades, se ocupa de la conciliación de las entidades, se ocupa de la conciliación y de lograr la paz entre la propia sociedad, y lo cual de manera especial creo que ahí hay un trabajo muy importante que hacer. En muchas áreas, pero sí creo que la cultura de paz, y si se hace de manera transversal, se puede obtener un resultado integral, ¿no? Y
pues reconocer esta parte también de la propuesta que nos hace. Lo decía la diputada del PRI, Soraya, hace unos minutos, en cuanto a los objetivos y a los planteamientos que se plantean en torno al cumplimiento, mejor dicho, de los objetivos de México, en los compromisos que se han hecho, si es en el acuerdo de la Conferencia Internacional sobre el Agua, y que un tema importante, yo soy de Guanajuato y espero que alcance el Cervantino de este año. Antes de que se vaya a la UNESCO y pueda recordar además ahí la responsabilidad que tuvo. Pero bueno, es muy importante para nosotros, tanto para el estado de Guanajuato como para el estado de Jalisco, el tema del agua. Y sí creo que hay que trabajar y ver qué se pudiera apoyar en determinado momento en la UNESCO, en la innovación, en el desarrollo, en la investigación, para que este tema y estos objetivos, principalmente como lo menciona en el 6 y el 13 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible, que es gestión de recursos hídricos y la lucha contra el cambio climático. Y hace unos minutos la diputada Soraya hacía referencia a la construcción de la refinería, pero también hay otros temas que impactan en el cumplimiento de estos objetivos en la mitigación del cambio climático, en la lucha contra el cambio climático, y es la transición energética. Cuando vemos que en México, lejos de invertir en una transición energética a energías limpias, a energía renovable, pues más bien se invierte en carbón, porque eso va a generar el desarrollo de los pequeños productores y no estoy en contra de que se apoye a los pequeños productores de carbón. Lo que sí creo es que pareciera que no se asume con responsabilidad el reto que se tiene ante el cambio climático, los compromisos que México tiene en la agenda con los objetivos 2030 de desarrollo sostenible, y va a ser muy importante. Usted, y yo le tomo la palabra, porque así lo dijo, seré un ágil conducto entre autoridades con México y la UNESCO. Yo le pido que también sea un ágil conducto de México con el presidente y las entidades federativas para avanzar en el cambio climático. Gracias. Muchas gracias, senadora Reynoso. Por el Grupo Parlamentario de Morena tiene la palabra la diputada Guillermina Alvarado. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos. Señor Juan José Bremer, reitero la bienvenida a esta segunda comisión permanente. Mucho ya ha comentado acerca de su experiencia, en la cual nuestro Grupo Parlamentario de Morena considera como ideal para desempeñar el cargo a que se le ha propuesto. Una servidora se ha dado la tarea de leer su currícula y no me queda duda de su participación en el Servicio Exterior Mexicano. Ha sido de gran apoyo para fortalecer las relaciones diplomáticas con países muy importantes para México, como son el Reino Unido, Alemania, España, la extinta URSS y Suecia. También se ha desempeñado como funcionario público en la Administración Pública Federal y ha sido legislador federal. También ha ostentado cargos que yo considero importantes para la labor que tendrá a bien desempeñar, y me refiero específicamente a su trabajo en diversas áreas en materia de cultura. México cuenta con más de 500 escuelas incorporadas a la red del Plan de Escuelas Asociadas a la UNESCO. Y es importante mencionar que en México tenemos un fondo de inversión de más de 1.600 millones para ciencia, para generar conocimiento nuevo en centros públicos y universidades, principalmente ciencia de frontera. El presupuesto transversal de CTI es el mayor de toda la historia. Aunque ha habido en el 2019 una disminución de 2 millones para este ramo 38, pues se repartió en otros 14 ramos, como universidades, institutos de salud y otros, pero se ahorraron 1.600 millones. La propuesta es consolidarlo en este ramo para el 2020. Más que pregunta, quisiera que nos platicara un poco más acerca de cómo la vasta riqueza cultural y también la capacidad educativa que tenemos en México puede incidir en la cooperación propositiva para lograr objetivos de la gran agencia del Sistema de las Naciones Unidas de UNESCO. Quiero comentarle que yo soy una persona, creo que de las más convencidas de que el cambio de raíz de las naciones para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía es a través de la educación y la cultura. Y sí, con la ayuda de los gobiernos, pero creo que tiene que ser con la participación de todos los sectores de la población.
Agradezco sus comentarios y muchísimas gracias por estar aquí. Cuente con nuestro voto favorable. Gracias, presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputada. Como le decía, señor embajador, usted pudo darse cuenta de que en muchas intervenciones hay un gran interés por la educación y por la ciencia. Así es que seguramente tendremos un contacto muy estrecho en el caso de que esta soberanía decida su ratificación. Tiene usted hasta 5 minutos para hacer los comentarios respectivos y su intervención de cierre. Cómo no, senadora. Coincido, la diputada Soraya Pérez, coincido que la red de escuelas asociadas son fundamentales, son cerca de 600 y deben de crecer. Deben de crecer y hay que estimular ese crecimiento. También las cátedras UNESCO, que son nada más 23 ahora, pero que son un elemento de emulación, tienen que crecer. Yo lo único que puedo decir, yo habré de entrevistarme en Semarnat. Si recibo la aprobación de ustedes y mi nombramiento entonces alcanza su plenitud, yo empezaré una ronda de entrevistas guiadas por la Secretaría de Relaciones, pero con todas las secretarías y agencias del gobierno mexicano que tienen que ver con la UNESCO. Y yo lo que les ofrezco es transmitir a los titulares y a los funcionarios las inquietudes que me fueron planteadas acá. Un embajador mucho es un conducto, no es una instancia decisoria. En las oportunidades que he tenido me he dado cuenta que, sin embargo, el conducto puede abrir caminos, porque parte del trabajo del embajador es transmitir nuevas ideas, recoger inquietudes y cumpliendo ese camino, es decir, se avanza. Entonces, cuente usted y quienes me han planteado también inquietudes sobre el tema ecológico, sobre el tema educativo, que yo estaré atento a ello. Yo le digo al senador Alejandro Reynoso, a la senadora Alejandra Reynosa, ¿no? La senadora Alejandra Reynosa, coincido con usted, el tema de la paz sostenible está ligada, va mucho más allá del desarrollo y tiene que implicar en mucho la salud social, y la salud social solamente se logra a través de la educación y de la cultura. El tema del agua de usted, que es de Guanajuato, es un tema importantísimo. Somos uno de los países, creo que el número 19, en problema de agua de todas las Naciones Unidas, y 7 estados de la República tienen problemas clave de agua. La UNESCO, y ya la actual directora de la Comisión del Agua, estuvo a cargo del programa del agua del UNESCO. Eso va a ayudar porque está empapada directamente. México forma parte, ha sido activo en la Comisión Hidrológica. Ahí se trata también de un cambio de paradigmas, es decir, cómo recolectarla, cómo cuidarla, cómo aprovecharla. Es decir, este es un cambio también educativo y tiene que ver con una cultura nueva del agua. Ahí yo estaré en contacto también con Conagua. Quiero ofrecerle, senadora Paredes, un informe sobre los temas que me ha planteado usted de tecnología y de educación. No sé cuánto tiempo tenga, pero solamente tema de violencia de periodistas. Va a haber una reunión en diciembre, en noviembre, ¿verdad? En noviembre, con la UNESCO. Hay que atenderla, es muy importante. También ahí seré pues yo un conducto. Ese es un tema que todos sabemos, es un enorme desafío de la nación, ¿no? Cierro para ustedes para decirles, vivimos un momento difícil en la escena internacional. No está la bandera del multilateralismo,
ondeando. Es decir, al contrario, hay tendencias muy preocupantes para debilitarlo. Es una tarea fundamental y yo creo que lo está teniendo el gobierno actualmente, fortalecer nuestra presencia en los organismos multilaterales. Ayer el canciller Ebrard, en una entrevista del Canal 11, señalaba que es un momento en que hay que fortalecer la presencia en los escenarios multilaterales. Si recibo su aprobación, es lo que haré todos los días en la UNESCO. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Apreciamos su presencia y le solicito atentamente a los integrantes de la comisión designada acompañen al señor embajador y se regresen, pues tenemos que pasar al tema de la votación. Al tema de la votación. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias a ustedes. Gracias, senador. Muchísimas gracias. Lo conservo acá. Sí. Me despido. Gran gusto. Ahora, gran gusto. Muchas gracias. Querido. Concluye la presentación de Juan José Bremer de Martino, quien fue designado por el titular del Poder Ejecutivo Federal como representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Después de plantear sus objetivos, su plan de trabajo y responder los cuestionamientos de las y los legisladores, en unos momentos más se estará retomando lo que es el análisis, la discusión del dictamen por el que se ratifica el nombramiento correspondiente. Estos son parte de los asuntos que se están abordando el día de hoy en esta reunión de trabajo de la segunda comisión. El día de hoy también se ratificó por parte de esta comisión el nombramiento de Carmen de la Soledad Moreno Toscano como embajadora extraordinaria y con plenos poderes de México ante la República de Nicaragua. Son los asuntos que durante este periodo de receso debe de resolver la comisión permanente a través de las diversas comisiones de trabajo, en este caso la segunda comisión, que resuelve, que analiza, que revisa los asuntos relacionados con la defensa nacional, con relaciones exteriores, con educación pública. Lo invitamos a continuar en la señal del canal del Congreso y enterarse de los asuntos, de los temas que en estos momentos forman parte de la agenda legislativa en este periodo de receso. De igual manera, también se han aprobado diversos dictámenes con punto de acuerdo mismos que serán remitidos a la mesa directiva de la comisión permanente para que junto con los dictámenes en relación con la ratificación de ambos embajadores puedan revisarse en la sesión de dicha comisión el día miércoles como parte de los asuntos que se agendan y que deberán de revisarse por parte de la comisión permanente durante este periodo de receso. Y como comentario solamente mencionarles que nos acercamos para el inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, el próximo 1 de septiembre, se estarán retomando los asuntos en los salones de sesiones de ambas cámaras. Se reanuda la reunión de trabajo. Si omitimos la lectura del dictamen. Consulto a las y los integrantes si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente al resolutivo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Doy lectura al resolutivo. Acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción séptima del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Juan José Bremer de Martino, embajador
extraordinario y plenipotenciario para que funja como representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura con sede en París, Francia. ¿Es cuánto? Se consulta a los legisladores y las legisladoras si alguien desea hacer uso de la palabra. En virtud de que nadie desea hacer uso de la palabra, le ruego a la secretaria me haga el favor de recoger el sentido de la votación. Solicito a las y los integrantes que se sirvan mencionar su nombre y el sentido de su voto, comenzando por el lado derecho. Adelante. Anita Sánchez Castro, de Morena, a favor. María Rosete, a favor. Pilar Lozano McDonald, Movimiento Ciudadano, a favor. Beatriz Paredes, a favor. Soraya Pérez, a favor. Guillermina Alvarado, a favor. Miguel Ángel Navarro, a favor. Reginaldo Sandoval, a favor. Imelda Castro, a favor. Jaime Humberto Pérez Bernabe, a favor. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, a favor. Aprobado por unanimidad, señora presidenta. En virtud de esa votación, se ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Juan José Bremer Martino como embajador extraordinario y plenipotenciario para que funja como representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura con sede en París, Francia. Comuníquese. Pasamos al punto de asuntos generales. No habiendo ningún asunto general, se cita para la próxima sesión el martes a las 17 horas, donde tendremos también 2 comparecencias. Muchas gracias.